Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, recargados de energía y listos para un nuevo análisis. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el apasionante y siempre intrigante mundo de la farándula, y más específicamente, en un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido la chispa del debate y que, para serles sinceros, me tiene sumamente emocionado. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar el misterio que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón, que nos hizo soñar con Lofis in the Air, con Serkan y Eda. Y por supuesto, la pareja que una vez fuera de la pantalla, nos ha regalado innumerables momentos de conversación, de especulación y, por qué no decirlo, de un poco de salseo bien intencionado. ¿Y por qué este revuelo? ¿Por qué la expectación que ha generado este tema? La respuesta, queridos amigos, reside en una supuesta declaración, un bombazo que ha recorrido Internet y que ha puesto a temblar a los fans. Kerem Bürsin, presuntamente, ha revelado que Hande Erçel es el gran amor de su vida. Impactante, ¿verdad? Un titular que de inmediato despierta la curiosidad, que nos invita a indagar, a analizar y a cuestionar. Pero ¿es realmente así? ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Kerem realmente pronunció esas palabras? ¿Dónde y cuándo ocurrieron estas declaraciones? Y lo más importante, ¿qué implica todo esto para ellos, para sus carreras, para sus vidas privadas? En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta polémica. Vamos a analizar las fuentes, a cuestionar la veracidad de la información, a examinar la relación actual entre Kerem y Hande, y a ofrecerles mi opinión personal, siempre fundamentada en el análisis y en la honestidad. Prepárense porque este vídeo promete estar cargado de información, de reflexiones y, por supuesto, de la pasión que siempre me acompaña. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio, me gustaría recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí, en este espacio, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, de la farándula, y por supuesto de sus actores y actrices favoritos. Así que no lo duden, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, la noticia, la supuesta declaración que ha revolucionado el mundo del corazón, se basa en una serie de, en realidad, en un titular que, como mencioné, ha circulado con una velocidad asombrosa por Internet y las redes sociales. Kerem Bürsin revela que Hande Erçel es el gran amor de su vida. Un titular que por sí solo es capaz de generar miles de clics, de likes y de comentarios. Pero como buenos investigadores y amantes de la verdad, debemos ir más allá del titular. Debemos preguntarnos, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde y cuándo hizo Kerem estas declaraciones? ¿Fue una entrevista, un comunicado de prensa oficial, una publicación en redes sociales? Aquí es donde comienza la verdadera investigación, el análisis profundo, y donde, quizás, el castillo de naipes comienza a tambalearse un poco. Lo primero que debemos hacer es buscar la fuente original. ¿De dónde provino esta afirmación? ¿Tenemos una grabación, un vídeo, un texto que respalde esta supuesta declaración? La respuesta, queridos amigos, es que no hay una fuente clara y directa. Lo que encontramos son interpretaciones, análisis de fotos y vídeos, comentarios de fans, noticias que replican otras noticias, y por supuesto, ese morbo, esa curiosidad que tanto nos atrae. En muchas ocasiones, lo que nos encontramos son titulares sensacionalistas, creados para generar clics y engagement. Titulares que utilizan frases ambiguas, que sacan de contexto palabras de Kerem, o que directamente se basan en especulaciones y en deseos. Es decir, no existe una grabación de audio, un vídeo o un texto en el que Kerem Bürsin diga textualmente, Hande Erçel es el gran amor de mi vida. Esta es la primera gran interrogante, el primer punto crucial a tener en cuenta. La falta de una fuente directa, la ausencia de una declaración clara y precisa, nos obliga a ser cautelosos, a ser escépticos. Nos obliga a preguntarnos, ¿realmente Kerem dijo esto? ¿O es una interpretación, un malentendido, o incluso una estrategia de marketing? En el mundo de la farándula, la exageración, la especulación y la manipulación son herramientas que lamentablemente se utilizan con frecuencia.
Por eso es fundamental ser críticos, analizar la información con detenimiento y no dejarnos llevar por titulares que prometen más de lo que realmente ofrecen. Claro, esto no significa, de ninguna manera, que Kerem y Ande no hayan sido importantes el uno para el otro. Sería negar la evidencia, sería desconocer la realidad. Todos recordamos su historia de amor, su química innegable en la pantalla, los momentos románticos que compartieron fuera del set de grabación. Todos sabemos que su relación fue intensa, pasional y que dejó una huella en el corazón de ambos. La conexión entre Serkan y Eda, la magia que transmitían en Love is in the Air trascendió la ficción. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y la expectación por su relación en la vida real era enorme. Cuando se confirmó su romance, la alegría fue generalizada. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Pero, ¿eso significa que Ande es el gran amor de la vida de Kerem? Esa es una afirmación que solo ellos saben a ciencia cierta. Y a falta de una confirmación explícita y directa, debemos tomar esa afirmación con pinzas con prudencia. Es importante recordar que las relaciones, por más intensas y significativas que sean, son complejas y privadas. Solo las personas involucradas conocen la verdadera dimensión de sus sentimientos, de sus experiencias y de sus decisiones. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la relación actual entre Kerem y Ande? Después de su ruptura, ambos han seguido sus caminos. Han tenido nuevas relaciones, han continuado trabajando en sus proyectos profesionales, y en general, han mantenido una actitud discreta sobre su vida personal. Es admirable cómo ambos han logrado mantener la privacidad y el respeto mutuo, a pesar de la presión mediática y de la atención constante que reciben. Han demostrado madurez y profesionalismo. Es cierto que de vez en cuando han surgido rumores sobre reencuentros, sobre encuentros casuales, o sobre posibles reconciliaciones. La prensa, los fans y las redes sociales siempre están en busca de nuevas noticias, de nuevos detalles que aviven la llama del interés. Pero hasta la fecha, no ha habido ninguna confirmación oficial que respalde esos rumores. Lo que sí es evidente es que ambos se tienen respeto y cariño. Han hablado en público sobre su relación con buenos términos, y en general, han mantenido una actitud cordial. Han evitado declaraciones polémicas, han respetado la privacidad del otro y han demostrado una madurez que es digna de admirar. La ruptura de una relación, especialmente cuando es pública y mediática, puede ser un proceso difícil y doloroso. La manera en que Kerem y Ande han manejado su separación, con respeto y con discreción, es un ejemplo de madurez y de profesionalismo. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. En un mundo donde todo se comparte, donde todo se comunica, las redes sociales se han convertido en el termómetro de las relaciones sentimentales. ¿Se siguen en Instagram? ¿Se dan me gusta en las fotos? ¿Intercambian comentarios? ¿Hay alguna señal de interacción que pueda indicar una cercanía especial? En el caso de Kerem y Ande la respuesta es un poco complicada. Se siguen en Instagram, pero no suelen interactuar mucho. No hay me gusta frecuentes ni comentarios que delaten una relación cercana y activa. Esta es una situación común en el mundo de las celebridades. Muchos famosos optan por mantener una distancia prudente en las redes sociales, para proteger su privacidad y para evitar alimentar rumores y especulaciones. Esto obviamente no significa nada en concreto. Cada uno tiene su forma de gestionar sus redes sociales. Algunos son más activos, otros más discretos. Algunos prefieren compartir detalles de su vida personal, otros prefieren mantenerla en secreto. Pero al mismo tiempo la falta de interacción en las redes sociales nos da una pista de la dinámica actual entre ellos. Nos sugiere que si bien se guardan respeto y cariño, no existe una relación cercana y constante. Es importante no sobreinterpretar la ausencia de interacciones en las redes sociales. No significa necesariamente que haya una mala relación, o que haya resentimientos. Simplemente puede indicar que cada uno está enfocado en sus propias vidas, en sus propios proyectos y en sus propias relaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir sobre este supuesto bombazo que ha revolucionado el mundo del corazón? Primero, que la afirmación de que Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel es el gran amor de su vida es, al menos, dudosa. No hay pruebas concretas que lo confirmen y las fuentes originales son poco fiables. La falta de una declaración directa, la ausencia de un vídeo o de un texto que respalde la afirmación, nos obligan a ser escépticos.
Segundo, que Kerem y Ande tuvieron una relación importante, que dejó una huella en sus vidas, y que al parecer, ambos se guardan respeto y cariño. Su química en pantalla, su conexión fuera de ella, fueron innegables. La relación que mantuvieron fue intensa y pasional. Tercero, que a día de hoy, no hay indicios claros de una posible reconciliación o de una relación romántica en curso. Ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras profesionales y con sus relaciones personales. Y por último, que la farándula, el morbo y la especulación siempre van a estar presentes. Y es normal. Nos encanta saber sobre la vida de nuestros ídolos, nos encanta soñar con romances de cuento de hadas, y nos encanta especular sobre el futuro de las relaciones. La curiosidad es inherente a la naturaleza humana. Nos fascina conocer los detalles de las vidas de los famosos, de sus relaciones, de sus alegrías y de sus tristezas. Pero al final del día, lo más importante es ser críticos, informarnos bien, y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas que muchas veces no se ajustan a la realidad. Es fundamental ser conscientes de que la información que consumimos en los medios, en las redes sociales y en Internet, puede estar manipulada, exagerada o incluso ser falsa. En el mundo de la farándula, la verdad a menudo se mezcla con la ficción. La realidad se distorsiona, se exagera y se manipula para generar impacto y para atraer la atención del público. En resumen, hemos analizado la supuesta declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, hemos revisado las fuentes, hemos analizado su relación actual, y hemos llegado a la conclusión de que si bien tuvieron una historia de amor importante, la afirmación de que ella es el gran amor de su vida es, cuanto menos, cuestionable. La falta de una fuente directa, la ausencia de una declaración clara y precisa, nos obligan a ser cautelosos. Es importante destacar que, más allá de los rumores y de las especulaciones, lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande. Son personas con sentimientos, con vidas, con deseos y con necesidades. Merecen ser respetados independientemente de su fama o de su éxito profesional. En este vídeo mi intención no es desacreditar a nadie, ni tampoco generar controversia. Mi objetivo es analizar la información de forma objetiva, ofrecer mi punto de vista y generar un debate constructivo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Gracias por ser parte de esta comunidad, por sus comentarios, por su apoyo. Me siento muy afortunado de poder compartir mis análisis y mis reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente dijo eso? ¿Creen que Hande es el gran amor de su vida? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao. Hasta la próxima.